saludo para todas las mamis. Y realmente esta palabra el Señor la había puesto en mi corazón hace un par de meses. Y no había, o sea, el Señor creo que la juntó justo para este momento, así que eso me encanta, ver la dirección del Señor. Y también entender que, bueno, relacionar que la mayoría de los intercesores que conozco, la verdad, son madres, específicamente madres. Y hay una conexión interesante allí. No digo que los hombres no sean oradores, intercesores efectivos, pero me parece que hoy día es un momento especial para honrar a todas las madres, especialmente intercesoras, que oran fervorosamente por su familia, por sus hijos. Antes de cualquier cosa, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, ahí los chicos nos van a ayudar. Van a salir algunas frases acerca de la oración. Y a mí me gustaría que usted seleccionara una que le guste, ¿ya? Las vamos a ir leyendo. Seleccione una, ¿ya? Las vamos a ir leyendo todas y usted agarra la que le gusta o la que le llama la atención, ¿ya? Dice, la oración es igual a una conversación, pero distinta a todas las que has tenido. La oración no es un deseo nuestro, es una motivación que sale de Dios. La oración es un descanso y a la vez un trabajo. La oración es un regalo que nos hace crecer. La oración bendice de maneras que no entendemos a personas que no conocemos en tiempos que no sabemos. La oración nos hace receptores de una esperanza que todavía no recibimos para reflejar una luz que no se apaga. La oración es conexión con Dios y entendimiento de sus tiempos. La oración nos da pensamientos del cielo y el corazón de Dios. La oración bendice al que la hace y al que la recibe, aunque éste no sepa que se oró por él. La oración es un hilo misterioso que hilvana los propósitos divinos con la historia humana. La oración es un trozo del cielo que podemos traer incluso a nuestros momentos de crisis. ¿Le gustaron las frases? ¿Sí? ¿Cuál es la que más le gustó? Porque ¿tiene una? ¿Sí? ¿Agarró una? ¿Sí? Ya, perfecto. Porque vamos a tratar de juntarnos ahí con la persona que está cerquita y coméntele usted, ¿por qué le gustó esta frase? O pregúntele, ¿por qué te gustó esta frase? ¿Cuál te llamó la atención? Tomemos unos minutitos para conversar eso ahí. Hable ahí con el que tiene cerca. ¿Quieres repasarlas, Luchito, para que la gente la mire? Ahí van a salir de vuelta. Alguien por ahí dijo, no, todas las anteriores, no me acuerdo cuál. Estamos esperando también a los hermanos en línea para que nos manden sus frases. Amén, ya estamos. Bueno, me gustaría que la pudiera anotar esa frase, si quiere, ahí en su celular, en su cuadernito de notas, y quizás hacerla, ¿no es cierto?, llevarla durante este sermón, mandársela a alguien, no sé, pero guardarla, sobre todo atesorarla, porque creo que el Señor nos está llamando a orar, ¿verdad?, y a tener una intimidad con el Señor. Y creo que el Señor en su palabra respalda cada una de estas frases que están acá. Vamos a leer hoy día un texto que es icónico para hablar acerca de la oración, que está en Génesis, capítulo 18, así que les invito a que si tienen su Biblia vamos para allá.
Seguramente recuerda este pasaje donde está Abraham ahí intercediendo por Sodoma, Génesis 18, versículo 16 al 33. Vamos a leer. Es larga la historia ahí, la leo en NBI. Génesis 18, 16 al 33. Parece que por ahí va a salir también. Dice, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Entre paréntesis, habían estado hablando con Abraham y con Sara, una madre, que todavía no era madre, pero acababa de recibir la promesa de que en un año más ella lo iba a hacer, después de haber esperado unos 90 años que eso pasara. Se fueron estos visitantes y Abraham los acompañó para despedirlos, versículo 17, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces, versículo 20, el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de verdad vas a exterminar al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás y no perdonarás a su lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti esté hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad por falta de esos 5? Si encuentro 45 justos, le dice el Señor, no la destruiré. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren ahí solo 40. Por esos 40 justos, no la destruiré, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir. Qué insistente, ¿ve? Así es la oración. No se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido, ¿no es cierto?, en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permíteme hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Qué interesante relato, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos repasando algunas cosas. Hoy no tenemos puntos, vamos a ir buscando en este mismo texto los comentarios, ¿verdad? Me gusta esta idea, ¿no? Dios pregunta, y esto no se lo pregunta a Abraham. ¿Cómo supo Abraham lo que Dios estaba pensando? Seguramente esto también se lo reveló después. Tal como en la prueba de Abraham, en Génesis 22, un poquito más adelante, Dios no le dice qué es lo que va a hacer, lo manda a hacer algo, una locura, sacrificar a su hijo, pero después él empieza a entender y a encontrar sentido. Y el versículo 17 dice, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Abraham no escuchó esa parte de la conversación. Pero eso es lo que está en el corazón de Dios. Dios, ¿sabe qué? Busca cómplices. Busca quien se sume a su voluntad, que entienda lo que Él está haciendo. Dios te busca a ti para compartir sus secretos. Y te busca a ti para colaborar con Él. ¿Le ocultaré a Abraham? Dice ahí en Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ciertamente el Señor va a revelarle al que le busca.
y va a revelarle su voluntad, va a revelar sus designios. Él quiere cómplices, Él busca quien quiera saber su plan eterno. Así que, como dice también Deuteronomio, o sea, esta no es una cosa difícil de saber, no es algo imposible. Dios quiere revelarla. Dios quiere mostrarnos lo que está haciendo. Dios busca un cómplice. ¿Le ha hecho algún cumpleaños secreto a alguien? Y ahí estamos elaborando y que nadie se entere, ¿no? Necesitamos un equipo de gente que haga cosas, que cubra las espaldas ahí, que Dios busca cómplices. Dios busca quien trabaje con Él por algo que quizás es secreto para el mundo, pero busca a quien revelárselo. Y en algún momento, eso será manifiesto. Quizás no es la mejor ilustración, pero Dios sí busca a alguien con quien compartir su voluntad. Y eso, hermanos amados, es un privilegio tremendo. Si podemos entender eso, creo que vamos a estar rodando bien sobre el tema de la oración. Dice el texto más adelante, Dios le habla sobre Abraham y dice que él se convertirá en una gran nación y dice, yo lo he escogido para que instruya a sus hijos. El intercesor es llamado por Dios para ver cómo Dios bendice. El intercesor es llamado por Dios para que Él sea la bendición para otros. Y ¿sabes qué? Eso de ser un eslabón en la cadena del Señor es un privilegio tremendo. Y si uno lo mira objetivamente, dice, wow, el Señor está compartiendo sus planes conmigo, su trabajo conmigo, quiere que yo haga algo con Él, o sea, no solamente para Él, no es como un mandato. Jesús dijo, yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos, te estoy contando todo, te traigo, tomamos un cafecito juntos y te cuento lo que me pasa, lo que me preocupa, lo que quiero, hacia dónde va la cosa. Y también me descargo un poco. Porque esta gente no obedece. ¿O no es algo así lo que hace Dios con Moisés? Vamos a destruir este pueblo. ¿Sabéis qué más? Se acaba y ya me aburrí. Porque este pueblo tuyo no es tu pueblo tuyo. Dios busca con quién conversar porque Dios es un Dios de relación, de intimidad. Y Dios te busca a ti y a mí para perpetuar esto. Y me encanta porque le dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Abraham todavía no tiene a Isaac. Todavía los hijos de la promesa no nacen ni uno. El intercesor comparte con Dios y ve con Dios cosas que todavía no pasan. Por eso la frase arriba decía, oramos por gente que no vemos, no conocemos, sobre cosas que todavía no pasan en un tiempo que quizás desconocemos, pero nos unimos a Dios, en la mente de Dios y en lo que Dios sabe que es ciertísimo, en eso que llamamos en teología el perfecto profético, algo que Dios dice que es y será, aunque todavía en nuestro tiempo no pase, porque en el suyo ya es. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que quiere hacer el Señor contigo y conmigo! ¿Amén? ¿Hay algún intercesor que quiera estar dispuesto? Lo estoy conquistando con esta idea. El Señor nos conquista, ¿no? Con esta idea. Dice, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es recto y justo. Dios ya tenía determinado que esa familia que todavía no iba a nacer iba a servir para su plan. Y el eslabón fuerte para que esto continúe es el intercesor, es allí Abraham, el que conoció los planes de Dios y el que se unió a ellos. La permanencia y la comunión son los verdaderos secretos de la oración. Así que no hay más secretos, no es algo, no sé, determinado para algunos pocos misteriosos, así como de repente, no sé si han leído el libro de Juan, que habla y está un poquito dedicado ahí a los gnósticos que creen que hay algo como un pensamiento, un entendimiento secreto. El Señor en realidad sí muestra, revela los secretos, pero Él no anda con cosas secretas para algunos súper espirituales. Él quiere que nosotros seamos espirituales y que permanezcamos en Él y que tengamos comunión con Él. Ese es el único y verdadero secreto de la oración. Permanencia, constancia en su presencia, humildad para estar allí. Si quieres saber su plan, tienes que ir a su casa. Y el Señor te está invitando todos los días a estar con Él. Me está invitando todos los días a estar a su presencia. Practicar su voluntad y estar de acuerdo con Él. Mateo 7, 24 y los versículos antes, ¿no es cierto?, están hablando acerca de Señor, Señor. No solo el que me llama Señor, Señor,
¿no es cierto? De hecho, no es el que me llama Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad, ¿no es cierto? Ese es el que agrada al Señor. Y dice el versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? El de hacer su voluntad, ¿no es cierto? Y no solo decir algo, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El hombre prudente, la mujer prudente es una que edifica su vida sobre la palabra de Dios y eso es constante. Eso es un tema de todos los días. Así que el Señor, dice el texto, va a cumplir en ellos, en la familia de Abraham, lo prometido. Entonces empieza la conversación. Aquí comienza la conversación, ¿no? Lo de recién, Abraham no lo sabe. ¿Sabes qué? Abraham no sabe que Dios confía tanto en él. Le ha revelado parte de esto, pero probablemente Abraham no tiene esta seguridad. Oye, Dios me ama tanto que me va a confiar los secretos. Le ha dicho, contigo bendeciré a todas las naciones, pero todas esas cosas él todavía no ve ni la primera realizada, porque todavía no ve ni siquiera a Isaac nacido. Entonces, él no sabe eso. Y no sé si a mí me recuerda por lo menos a Job. Job nunca supo de la conversación en el cielo. Aún así no negó al Señor. Abraham no sabía cuánto, Dios no le dijo eso, cuánto confiaba en él. No le dijo a Abraham, sabes que yo confío tanto en ti, yo sé que tú crees en mí, mira, todo lo que va a pasar es esto. Él ya se lo había dicho. Y por consecuencia de que Abraham había creído ya en eso, entonces el Señor le empieza a decir y le dice, te cuento mi problema. ¿Dios tendrá problemas? Bueno, somos el problema de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros mismos, los que tomamos el plan de Dios en nuestras manos, somos la solución de Dios. Le empieza a decir a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? El clamor contra Sodoma y Gomorra ya me resulta insoportable. Hay una situación de pecado, su pecado es gravísimo. Dios está dolido por el pecado del mundo y comparte esa carga con nosotros. Si a nosotros no nos pesa el pecado nuestro y de otros, todavía no estamos tan alineados con lo que tenemos que escuchar de Dios, porque Dios, la primera declaración que sale de su boca es, el pecado es gravísimo. Y le dice, bajaré, a ver si, voy a ir a investigar. No es que Dios no sepa, pero esto es muy concreto, es una forma de decirle también a Abraham que Dios está relacionado con las situaciones y quiere involucrarle a él también, porque hay un clamor contra ellas. ¿Sabes que ese clamor no sabemos si es una oración realmente, pero hay un clamor, ¿no? Hay un ruego de justicia y Dios es Dios justo. Por lo tanto, debe haber justicia. Dios es justo, Dios hará justicia. Y ese es el justo juicio del Señor que vendrá sobre el mundo. Esa es la copa de ira que seguimos llenando como mundo perdido. Hay un Dios justo. Dice la palabra en Deuteronomio 32:4, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad, en Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Apocalipsis dice, Apocalipsis 15, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Él es justo. Y ha sido preparado, dice Hechos, un día en el que vendrá un juicio. Aún así el Señor no deja que esto llegue hasta el final. Aquí en la historia de Sodoma y Gomorra nos damos cuenta que el Señor está trayendo justicia. Dios es justo. Pero Él le cuenta a Abraham, ¿sabe qué? Para que alguien le pelee. Porque Él no quiere traer toda la ira de su juicio. Él no está buscando a Abraham para decir, ya vamos y matémoslos a todos. Él está buscando a Abraham para que haya un intercesor. ¿Por qué busca a Abraham? ¿Para qué le cuenta? Si Dios podría derramar toda su ira. Dios busca un cómplice. Dios es justo, pero también busca misericordia, busca mostrar misericordia y busca quien clame por misericordia. Y eso a mí me sorprende mucho de Dios. Más abajo el texto nos habla de esta intercesión. Como Dios, me encantan estas descripciones que se hacen en el versículo 22. Dice, Abraham se quedó de pie frente al Señor.
Entonces se acercó al Señor y le dijo, 3 acciones allí. Se quedó de pie ahí, como que esperó, luego se acercó al Señor, habló al Señor. Y ahí empieza el tira y afloja, ¿no? el comerciar, no, el tratar ahí de, Señor, ya un poquito más. ¿Ha estado usted en esa posición? Señor, un poquito, de misericordia, ten misericordia. Porque eso es lo que está pidiendo, lo que está clamando Abraham. Y justamente en relación a la justicia dice lo siguiente, lejos esté de ti hacer tal cosa. ¿Qué cosa? Matar al justo con el malvado. ¿Sabe? La intercesión es en base, siempre uno intercede en base al carácter de Dios. Siempre apelamos a la justicia de Dios, a quien Dios es. Si nosotros estamos orando fuera de lo que Dios es, estamos equivocados, ¿no es cierto? Pero el Señor nos da un clamor. ¿Le ha pasado eso? Ay, ¿qué dije? Nos da una intercesión que a veces nosotros ni siquiera entendemos, pero es en base a lo que Dios es, porque Dios no se contradice. Y ¿sabe qué? No hay oración que proceda de nosotros, porque ¿qué le importa a Abraham? Fuera otro, diría, sí, pues destruye los fuegos del cielo. Pero Dios lo está haciendo partícipe. ¿Y sabe qué? Yo he descubierto que yo no soy buena. Que no es que se me ocurrió a mí orar por alguien. No es que, oh, qué buena persona es ella, sí, pues quiere clamar misericordia. Es que esa oración no proviene de mí. La oración empieza en Dios. Es para realizar los planes de Dios. Y por misericordia, Dios me hace partícipe de lo que Él quiere. Yo no tengo lo suficiente, no tengo el suficiente amor, misericordia para yo decir. Una vez, hace muchos años atrás, estaba orando porque me encantaba orar así. Señor, ten misericordia. Parece que era la única palabra que ten misericordia. Y bien fuerte, escuché así como algo que me hizo callar. Yo soy más misericordioso que tú. Sí, fue en realidad. Yo clamo misericordia, pero Él es misericordioso. Y en base a esa misericordia es que nos invita a que nos pongamos ahí en medio. ¿Se ha dado cuenta de eso? El Señor nos invita a ser partícipes de su obra, nos da su corazón, porque Él no quiere destruir, porque Él se goza en hacer misericordia, porque para siempre su misericordia. Un momento durará su ira, pero toda la vida, toda la eternidad su misericordia. Él renueva sus misericordias todos los días. Él no ha terminado toda esta historia simplemente por misericordia, no por tardanza, como algunos piensan por ahí, sino por misericordia. Y Dios se goza y anda buscando misericordiosos que tengan su corazón, que entiendan sus propósitos. La oración verdadera viene de Dios, es un clamor desde su propio carácter para alinear nuestros pensamientos con los suyos, para que se haga su voluntad y hacernos partícipe de ella. ¿Amén? Voy a repetir esto porque para mí creo que este es el resumen de lo que estamos hablando hoy día. La oración verdadera viene de Dios. Es un clamor desde su propio corazón para alinear nuestros pensamientos con los suyos, para que se haga su voluntad y hacernos partícipe de ella. El Señor es bueno. Y ahí empieza el debate, ¿no? Si encuentro 50, si encuentro 45, si encuentras... Esto a mí me impresiona. ¿Se ha dado cuenta usted que Dios no respondió la oración de Abraham como él estaba pidiendo? Yo hace pocos meses me di cuenta de eso. Abraham está pidiendo, no destruyas la ciudad. Esa es su petición, ¿no? No destruyas, y si encuentras 50, si encuentras 45, no destruyas. Abraham está pidiendo la no destrucción de la ciudad. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con Sodoma y Gomorra? Dios la destruye, po. Chútala, aquí se me está haciendo tiro al... Si estoy orando, Dios quiere que ore, estoy pidiendo y Dios no me contestó como yo le pedí. ¿Qué pasó acá? Me frustro, me enojo, no, ya no creo en Dios porque Dios no. Lo que pasa es que Dios está poniendo esa oración en Abraham en base a lo que Dios quiere realmente. Quizás el deseo no es simplemente salvar la ciudad, sino el deseo de justicia que realmente hay allí. ¿Tú condenarás al justo con el malvado?
es entender la voluntad de Dios. Y aunque Abraham no recibió la respuesta que él esperaba y pensaba del asunto, ¿sabe lo que dice Romanos 8, 26 y 27? Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque tal como Abraham, no sabemos qué pedir. Y creemos que por ahí va la cosa, pero la verdad es que más lo que desconocemos que lo que conocemos. Pues, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. No tenemos todas las respuestas, pero Dios nos está entrando a eso de entender sus pensamientos. Por eso, dice la solución ahí en Romanos 8, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, no la nuestra. El Señor sabe cuál es la intención del Espíritu. El Señor recibió la oración de Abraham. El Señor sabía que el corazón era correcto. Haz justicia, sé bueno, por favor. Salva al que es justo. Ten misericordia. Me pongo allí para orar y para pedir misericordia. Aunque no me respondieron lo que yo exactamente pedí, el Espíritu intercede por nosotros y Dios sabe lo que debe dar. Dios es el dador, pero Dios no es solo el dador y que responde nuestra oración. El Señor es el que provoca la oración, el Señor es el que dirige la oración, el Señor por medio del Espíritu es el que eleva una oración, el Señor es el que cumple la oración, el que direcciona y realiza su plan. ¿Qué somos nosotros entre medio de todo eso? Invitados no necesitados, pero deseados. Esto me parece increíble. Porque tú y yo no tenemos nada que hacer allí. No somos necesarios, pero Dios se toma la molestia de invitarnos. Y Dios se goza en que participemos. Y Dios quiere que estemos ahí. Así que no nos perdamos este privilegio, porque el Espíritu intercede por nosotros. Así que necesitamos orar en el Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos orar en todo tiempo, como dice la palabra ahí, orando sin cesar. En todo momento, con intercesión, con ruego, con clamor, con acción de gracias, necesitamos estar en la presencia del Señor y ser intercesores. ¿Hay alguno que quiere sumarse a eso? Amén. Queremos ser intercesores. He sido muy atrevido, le dice Abraham. La oración insiste. Como la oración de la viuda, ¿no? Ese ejemplo, esa parábola que nos da Jesús. La oración insiste con humildad. No vayamos al Señor, ya pues Señor, ¿cuántas veces te pedí? Ya, pues córtala. Señor, te necesito, ten misericordia. Una vez más. ¿Y cuál es la conclusión de la parábola de la viuda? ¿El juez injusto hizo o no hizo justicia? Hizo justicia, porque esta mujer catete. Seamos catete, porque el Señor nos pide, eso es lo que quiere de nosotros. ¿Cuánto más, dice Jesús? El Señor, el Padre bueno, nos dará todo lo que pedimos. Y al final hay una conclusión bien misteriosa en esa parábola. ¿Hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra? ¿Sabe qué? La oración necesita fe. Necesita que creamos, insistamos hasta el final, aunque no veamos. Aunque no veamos. Eso es oración intercesora, poderosa. Una pregunta. ¿Qué hizo Abraham de hacer? De acción que podemos ver. ¿Qué hizo? O sea, sí, estuvo orando ahí ya, pero ¿qué hizo así en lo concreto? En realidad no hizo de hacer nada. No hizo nada. ¿Y sabe qué? Esto es algo maravillosamente misterioso y profundo de la oración. Porque a veces, y en especial en relación a lo que este mundo nos pide, es hacer, producción, ¿no es cierto? Efectividad, eficiencia, vamos, todo. La oración no hace nada frente a los ojos de las demás personas. Y la oración es en secreto. Así que para otros no estás haciendo nada, pero para Dios estás haciendo todo. Así que no te frustres, ni te juzgues, ni dejes que otros te juzguen por lo que estás haciendo en oración, porque aunque no hagas nada, estás haciendo todo en el plan de Dios. Y estás haciendo lo que yo creo que ni siquiera el fundador de Sodoma hizo. Estás haciendo más por Sodoma, Abraham, que lo que el fundador hizo. Estás haciendo, intercediendo por él. Estás
haciendo el plan de Dios. Dios responde su oración. Sí la responde. La oración es la acción invisible más importante del universo. Todo lo visible provino de lo que no se ve. Así que no sacamos nada con hacer y rehacer cosas si no partimos por lo que es importante. Lo importante empieza en lo invisible, en lo que no se hace. Allí debemos estar primero. ¿Podemos estar ahí? ¿Podemos cambiar nuestro concepto de efectividad, de eficiencia, de productividad? ¿Podemos diezmar nuestro tiempo a Dios y partir esas 2 horitas en la mañana para Él? Eso va a hacer más que lo que en el día podamos hacer. Y ese es un principio poderosísimo de la oración verdadera. El hacer se hace en lo invisible, para que las cosas pasen en lo visible. Quería salir de este texto y mostrarle también el texto de Ezequiel 22:30, seguramente usted lo conoce. Seguimos hablando de la oración. Dice Ezequiel 22:30, busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera de pie ahí en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Este texto de Ezequiel está en un contexto de acusación, casi es una acusación legal. Ezequiel se pone como un abogado y empieza a hablar de las injusticias. Si usted ve el texto más arriba en Ezequiel, se da cuenta de una descripción muy detallada de pecados de Israel, pero en resumen dice y habla de la injusticia, de la violencia, idolatría, desobediencia, desafío a la autoridad, abuso de poder, inmoralidad sexual, injusticia social, explotación al débil, mentira, calumnia, usura. Olvidaron al Señor y empieza a condenar por estamentos, no solo todo el pueblo, sino que habla de la conspiración profética, ellos mienten por dinero, de la corrupción sacerdotal, ellos violan la ley, no distinguen entre lo santo y lo profano, ellos quebrantan el pacto. Habla de los gobernantes, abusando de su poder y buscando ganancias deshonestas, de profetas que engañan, de terratenientes que explotan. O sea, no se libra nadie, no queda mono con cabeza. Ezequiel es una acusación legal en contra de un pueblo pecaminoso. ¿Y sabe qué? Todos caemos ahí, porque son pecados transversales que la humanidad comete y ha cometido desde el principio del tiempo. Aún así, Dios dice lo siguiente: busqué, pese a toda esa culpa, esa maldad, todo eso mal, busqué, Dios buscó, Dios quiere, Dios necesita un intercesor, busqué a alguien que se levantara, que levantara un muro. Busqué a alguien que me peleara, que se opusiera. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No hubo nadie. Por eso habría destrucción. Y es que el pueblo ya ha llegado a un punto tan corrupto que ya no hay intercesores. ¿Sabe cuál es el punto máximo de la corrupción de una sociedad? Nosotros podemos ver muchas evidencias en la cultura, pero el punto máximo de la corrupción en una sociedad es cuando ya no quedan hijos de Dios que claman. Ya no quedan hombres y mujeres de fe que se ponen en la brecha. ¿Y sabe lo que significa esto? Dice, Dios busca a quien levante un muro, que se ponga en medio, que esté en la línea de batalla, que se oponga. Dios busca a quien se oponga al justo juicio. No sé si usted y yo entendemos esto, yo realmente no lo entiendo. En mi humanidad, Dios busca a alguien que le pelee en oración, porque Él desea la justicia, porque Él es justo, pero también desea la misericordia, porque Él es perdonador. Y por eso te anda buscando a ti y a mí. Desea alguien que se oponga al juicio divino y que clame misericordia, levante una barrera de oración, intercediendo por un pueblo pecaminoso, como Abraham lo hizo, como Moisés lo hizo, como Daniel lo hizo, como Nehemías, que literalmente construyó una muralla. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente levantándose para levantar esta muralla. ¿Sabe? Nuestra oración va poniendo peldaños, va poniendo ahí
¿cómo se llama? Ladrillos, ¿sí? En esta muralla que el Señor nos pide que levantemos. El Señor espera que estemos construyendo esa muralla de clamor por misericordia. Y sabe, el texto dice que había una brecha, se abrió un hoyo ahí en la muralla. Y quería mostrarle un texto paralelo que no tiene que ver, pero es para entender el concepto, que está en Segunda de Reyes 25:4, y justamente tiene relación con esto, porque Ezequiel está allá en Babilonia, ¿no es cierto? Él ha sido deportado y por mientras está cayendo la ciudad de Jerusalén y Dios le está mostrando todo lo que ocurre. Y Segunda de Reyes, que es un texto paralelo, habla del capítulo 25, versículo 4, cómo empezó a caer todo este tema, la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Y dice, y al ser abierta una brecha en la ciudad, o sea, en los muros de la ciudad se abrió un hoyo, o según algunos comentaristas dicen, ellos abrieron el hoyo para salir. O sea, estamos remando en contra. Todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las murallas junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Ellos, los que tenían que defender la ciudad, ellos abrieron el muro y huyeron y dejaron a toda la gente allá adentro. A veces como intercesores hacemos eso. No solamente nos ponemos en la brecha para evitar que alguien entre, nosotros abrimos el hoyo y nos vamos y dejamos botado ahí. Que el Señor nos ayude, porque cuando no somos intercesores abandonamos nuestro puesto de trabajo en el reino. Como intercesores, como oradores que el Señor necesita que estén allí. El texto dice que Dios buscó que Él levantara un muro, pero que se pusiera ahí en la brecha, que estuviera defendiendo. ¿Qué estamos defendiendo algo? ¿Estamos defendiendo en oración nuestra familia, nuestros hijos, nuestra ciudad, lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Somos nosotros los guerreros ahí en oración que están levantando un clamor por misericordia? ¿O estamos durmiéndonos hasta tarde, confiamos en la oración de otro más? Yo creo que esta semana le empezamos a tomar el gustito, ¿no es cierto?, a estos tiempos de intercesión. Y creo que el Señor quiere más. El Señor siempre quiere más. Y nos está invitando a ser intercesores que se pongan en la brecha. Los profetas, los sacerdotes, los príncipes, todo el pueblo había pecado. Todo el pecado mencionado provocó una brecha. ¿Y sabe qué? Hay una brecha, definitivamente. Pero el Señor todavía está buscando intercesores, guerreros de oración que se pongan ahí a defender. Y no lo hallé, dice el texto, en los días de Ezequiel. Pero yo creo que aquí sí lo halló. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no viene juicio? ¿Por qué todavía hay misericordia? Claro, porque el Señor lo permite, pero porque ha levantado luz en medio de las tinieblas. ¿Se ha dado cuenta usted de esa cualidad de la luz? Puede estar todo en tinieblas, pero aunque sea una vela de cumpleaños, se nota. Y las tinieblas no lo apagan. La luz siempre alumbra las tinieblas. Las tinieblas, como tal, como tinieblas, no pueden apagar la luz. La luz debe apagarse para dejar de dar luz. Se le apaga la pila, pero el Señor renueva eso. Si tú eres luz, una pequeña luz en tu familia, en tu trabajo, en donde estés, las tinieblas no pueden prevalecer contra ti. Así que solamente encárgate de que no se te acabe la pila, de que no se te acabe el aceite, y sigue brillando, porque el Señor te ha dado una labor. La oración es como una semilla que plantas y que crece cuando nadie la ve, y de repente es un árbol y nadie supo quién plantó ese árbol, pero todos disfrutan de la sombra y de los frutos de ese árbol. ¿Estás dispuesto a ser un sembrador anónimo? Amén. Dios hace su obra así, por medio de anónimos que están dispuestos a tomar la identidad divina, y para que sus nombres, aunque sus nombres sean olvidados, que otros sigan siendo bendecidos. Yo no puedo plantar un árbol y ponerle, quizás podría ponerle mi nombre, pero no he visto árboles así. Yo planté este árbol. La oración es básicamente anónima.
es hacer nada en un lugar donde nadie ve, que va a tener efectos sobre personas que quizás nunca supieron que tú lo hiciste, pero va a bendecir. Vas a unirte al plan de Dios. Vas a hacer su voluntad. Vas a avanzar en lo espiritual. La oración renuncia al ego, renuncia a sus deseos, renuncia a tener la razón y se contenta con la oración más corta pero profunda que existe. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que feliz día a todas las mamás, pero también a todos los papás, a todos los intercesores. Feliz día a las mamás que han marcado la historia de la salvación. Desde Sara, esa Sara que justito antes de que Abraham estuviera intercediendo, estaba recibiendo la promesa por la cual nosotros hoy día somos bendecidos. Padre de multitudes, venidos de esa mujer estéril. Gloria a Dios. Gracias a Jocabed. ¿Se acuerda de Jocabed, la mamá de Moisés? Mujer intercesora. Hoy, Señor, guarda este niño. Yo creo que estaba deshaciéndose en oración al echar esa canasta al río por fe. Señor, guarda este niño. Y no supo lo que pasó después. Otro libertador, otro salvador. Gracias a Ana, una mamá que oró por un niño que todavía no nacía, que fue un ungidor de reyes. Gracias a Ruth, que ni siquiera tenía algo que ver en el cuento, que era moabita, que por herencia no tenía nada que ver ahí. Y por fe y por misericordia se mueve con su suegra y termina siendo madre de Obed, abuela de Isaí, bisabuela de David, el rey, del cual nos llega nuestra promesa, nuestro Salvador. Gracias a María, que fue la mamá de Jesús y que le dijo, Señor, hágase en mí, no entiendo nada, pero hágase en mí según tú quieres. Que en este día podamos levantarnos todos como intercesores, pero en especial un mensaje para las mamis. Lo que más me llama la atención de esta lista de madres es que ellas no hicieron nada. ¿Se dio cuenta de eso? No hay ninguna batalla ganada por ellas. Ellas no hicieron nada. Son reconocidas porque fueron madres de un héroe de la fe. Pero sin ellas no habría héroe. ¿Estás dispuesto a ser el anónimo, intercesor, orador detrás de? ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha? ¿Estás dispuesto a pedir una y otra vez misericordia? ¿Estás dispuesto a unirte al clamor de Dios por la salvación de otros? Entonces estás contratado. Y te digo, tienes el mejor trabajo del universo. Porque aunque otros y tú mismo creas a veces que no estás haciendo nada, lo estás haciendo todo, estás haciendo el trabajo más importante.